Bienvenidos. En este video vamos a calcular una función de potencial. Esto va a ser útil cuando estemos calculando integrales de línea. Es un ejercicio muy sencillo. Vamos a hacer todos los pasos para que ustedes que están viendo esto quizá por primera vez puedan comprender bien todo lo que se tiene que hacer. Y puedan encontrar funciones de potencial, bueno, claro, siempre que esto sea posible. Vamos a ver. Vamos a encontrar la función f campo escalar tal que el gradiente de ese campo escalar es este campo vectorial y cuadrada más 2x más 4 y más 2xy más 4y menos 5j. Como pueden ver, este campo vectorial, bueno, más adelante vamos a ver, voy a poner por aquí una liga a otro conjunto de videos, a la parte 4 de un conjunto de videos, en donde explicamos cómo la función de potencial ayuda a resolver integrales de línea de campos vectoriales que son conservativos. Como en este caso, bueno, entonces de momento vamos a encontrar la función f de potencial para este campo. Lo primero es identificar, bueno, sabemos que el gradiente es el vector de derivadas parciales. Entonces, la primera componente, la que está asociada con y, es la derivada parcial de f con respecto a x, y eso es igual a y cuadrada más 2x más 4. Y la derivada parcial de f con respecto a y es 2xy más 4y menos 5. De ese par de ecuaciones vamos a tomar la primera. Obsérvenla bien. Y esa primera ecuación, la que está denotada por 1, la vamos a integrar con respecto a x. Al integrar la ecuación 1 con respecto a x, ahí está otra vez la ecuación 1 con respecto a x, al integrarla del lado izquierdo, pues recuperamos f de xy por el teorema fundamental del cálculo. Dado que tenía la derivada parcial, si ahora integras con respecto a x, bueno, pues con lo que te quedas es con la función. Y del lado derecho, bueno, la y cuadrada queda como constante y entonces integras con respecto a x, entonces queda y cuadrada por x más la integral de 2x, eso es 2 por 1 medio de x cuadrada, el 2 con el 1 medio se reducen a 1, entonces queda x cuadrada más 4 por la integral con respecto a x, entonces queda 4x más, esta parte es la interesante, más una función que solo depende de y. Claro, a ver, cuando integramos aparecen ciertas constantes que en este caso, dado que se tiene una derivada parcial con respecto a x y una función que depende de x y de y, entonces la y está actuando como constante. Entonces la constante de integración vista en forma más general pues es una función que depende de y. Para que lo identifiquen rápido, para que les quede muy claro, pueden ver la equivalencia de la ecuación 3 con la ecuación 1. Simplemente la ecuación 1 es como la derivada parcial con respecto a x de la ecuación 3. Ok, y entonces una vez que tenemos esto, de esta ecuación 3 podemos tomar su derivada parcial con respecto a x, perdón, con respecto a y, e igualarla con la ecuación 2. Y eso es lo que hacemos. A ver, si derivamos la ecuación 3 con respecto a y, bueno, del lado izquierdo queda la derivada parcial de f con respecto a y del lado derecho, tomar la derivada parcial con respecto a y, bueno, la x entonces actúa como constante y solo derivas y cuadrada, eso queda 2xy más
la derivada parcial de x cuadrada con respecto a y es 0, la derivada parcial de 4x con respecto a y también es 0, y la derivada de la función g de y, pues esa derivada parcial ya más bien se vuelve la derivada ordinaria, y entonces lo que te quedas es con g' de y. Y al igualarlo con la ecuación 4, entonces tenemos que 2xy más 4y menos 5 es igual a 2xy más g' de y. Y esto implica que g' de y es exactamente 4y menos 5. Pero si g' de y es 4y menos 5, pues ¿quién será g de y? ¿Cómo la encontramos? Pues simplemente integramos con respecto a y. Al integrar con respecto a y, lo que encontramos es g de y eso pues queda igual a 2y cuadrada menos 5y más una constante de integración. Entonces, esa g de y la podemos sustituir en la ecuación 3 para obtener la forma explícita del campo escalar f, que entonces es xy cuadrada más x cuadrada más 4x más 2y cuadrada menos 5y más la constante arbitraria. Y de veras es cualquier constante, ¿no? ¿Cómo comprobamos esto? Muy sencillo. Basta calcular el gradiente de la f que acabamos de calcular y ver que es idéntica a la de donde partimos, ¿no? Al gradiente de f, al campo vectorial del cual partimos al principio del ejercicio. A ver, entonces, el gradiente de f es la derivada parcial con respecto a x de xy cuadrada más x cuadrada más 4x más 2y cuadrada menos 5y más k. Si tomamos la derivada parcial con respecto a x, ¿qué queda? La primera queda, bueno, pues y cuadrada más 2x más 4 más 0 menos 0 más 0. Entonces todo eso multiplicado por y más. Ahora tomamos la derivada parcial de esa f con respecto a y. Y entonces la x es constante para esta derivada parcial, solo se deriva y cuadrada, la derivada de y cuadrada es 2y, y entonces tenemos 2xy más la derivada parcial de x cuadrada con respecto a y es 0. La derivada parcial de 4x con respecto a y también es 0. Y solo queda la derivada parcial de 2y cuadrada con respecto a y, pues queda 4y menos 5 por la derivada parcial de y con respecto a y, eso es 1. Entonces queda justo el campo del cual partimos. Con lo cual comprobamos en efecto que ese campo vectorial dado tiene una función de potencial. ¿Cuál es la función de potencial? Pues esta f de la ecuación 6. Les repito, esto va a ser útil para cuando estemos calculando integrales de línea. Bien.